cualquier duda o comentario, lo pueden ir colocando quizás en el chat y al final de la presentación, pues bueno, vamos a tomar algunos minutos, algunos momentos para poder responder cualquier duda o comentario, ¿no? Entonces, si no hay más, pues iniciemos. El día de hoy, bueno, antes que nada, ¿quiénes somos? ¿Quién es Neogen? Neogen es una empresa que fue fundada en el 82 en Lansing, Michigan. Ahí es donde se encuentran la mayoría de nuestras áreas de producción, investigación y desarrollo, pero también pues tenemos oficinas locales en gran parte del mundo y en una de ellas pues está en Guatemala, donde trabajamos de la mano con Abampro, ¿no? Nosotros nos dedicamos básicamente al desarrollo de tecnología aplicada sobre todo en la inocuidad, ¿no? Y participamos en diferentes industrias, tales como la producción de alimentos, hay cierta participación que tenemos en la industria farmacéutica, así como diferentes tipos de industrias, en las cuales pues siempre hay un componente de inocuidad o seguridad relacionado, ¿no? Y en ese sentido, nuestras tecnologías sirven justamente para facilitar esos procesos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de un sistema en particular que se llama Soleris. El sistema Soleris es una tecnología que desarrollamos, la cual sirve para automatizar hasta cierto punto ciertos flujos dentro del análisis microbiológico. Y digamos que nos va a servir sobre todo para facilitar la determinación de ciertos indicadores microbiológicos y ciertos patógenos, pues con procedimientos o protocolos que de alguna manera, pues bueno, pueden ser armonizados contra la farmacopea en este caso, ¿no? Inclusive por ahí vamos a hablar un poco acerca de esas validaciones que hemos realizado, pero al fin de cuentas, pues el sistema sirve para eso, ¿no? Básicamente el sistema está diseñado para reemplazar metodología tradicional con una solución rápida. Y vamos a hablar un poco acerca del principio de funcionamiento de esto un poco más adelante, para que podamos visualizar las aplicaciones y el modelo de tecnología que hay, por así decirlo, detrás de este sistema, ¿no? De entrada, el sistema va a estar compuesto por 3 componentes principales. En primer lugar, va a ser una incubadora, que esta incubadora es la que nosotros vemos aquí de este lado y que estoy remarcando. Esta incubadora va a tener capacidad para incubar 32 muestras de manera independiente y simultánea, ¿no? De igual manera, el incubador pues va a tener el control de la temperatura, que como aquí podemos observar aquí en pequeñito, ese control de la temperatura va a ir ligado al tipo de microorganismos o grupos de microorganismos que nosotros estemos analizando, ¿no? Entonces, como bien sabemos, pues en un análisis microbiológico necesitamos proveer al microorganismo objetivo con nutrientes, con agua y con temperaturas suficientes o idóneas para el desarrollo de este microorganismo, ¿no? Entonces, en este caso, el componente de temperatura lo logramos con la incubadora, que finalmente va a contener la muestra, ahorita vamos a ver cómo, y nos va a permitir tener temperaturas bastante controladas y de una manera bastante eficiente. Ahora, el otro componente de la tecnología va a ser este software. Este software se va a comunicar directamente con el equipo y el equipo le va a ir brindando información acerca del desarrollo de las muestras. Entonces, digamos que de alguna manera nosotros preparamos las muestras, las introducimos en el equipo, registramos todos los datos de esa muestra para asegurar la trazabilidad del análisis en ese software de computadora y finalmente se va a encargar pues de llevar a cabo todo el registro de datos a lo largo de toda esa marcha analítica, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo introducimos las muestras? Las muestras son introducidas mediante unos viales listos para utilizar, que los viales son algunos ejemplos, los que tenemos aquí marcados en la parte de abajo, ¿no? Estos viales, en pocas palabras, van a ser medios de cultivo, los cuales vienen estériles y listos para utilizar, y van a servir
para la determinación de diferentes factores. Cada uno va a tener su propia formulación, por así decirlo, la cual va a estar ajustada para ciertos grupos de microorganismos. Aquí vemos algunos ejemplos de microorganismos que podemos analizar con el sistema, ¿no? Este de acá es para coliformes, este de acá es para recuento total viable, este de aquí es para Escherichia coli, este para mohos y levaduras, y este de aquí para enterobacterias, por decir algunos ejemplos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es? Es un medio de cultivo líquido, listo para utilizar, en el cual nosotros introducimos la muestra, y tras introducir la muestra, se introducen en el equipo, como en estos orificios que tiene esta misma incubadora, ¿sí? Entonces, básicamente, con la conjunción de estos tres componentes, nosotros vamos a tener este ensayo listo, ¿no? Pero ¿cómo funciona o cuál es ese fundamento tecnológico que hay detrás? Y en esta parte es donde vamos a visualizar ya más que nada las aplicaciones, ¿no? ¿Cuál es el fundamento tecnológico? Como les mencionaba en un principio, nosotros vamos a tener estos viales, que son los medios de cultivo. Y este vial va a estar dividido en dos zonas. La zona del caldo de cultivo, el cual es el que le va a proporcionar los nutrientes suficientes para desarrollarse a ese microorganismo que posiblemente esté en nuestra prueba. Y en segundo lugar, una zona de detección. Esta zona de detección se encuentra físicamente separada de ese medio de cultivo y por ende, digamos que al fin de cuentas esta zona de detección no va a tener interferencias por parte de algún tipo de matriz, ¿no? Pero vamos a profundizar un poquito acerca de eso un poco más adelante. Entonces, ¿qué es lo que funciona o qué es lo que, qué es lo que ocurre o cómo funciona esto? Nosotros partimos de una muestra. Esta muestra puede o no contener estos microorganismos. Esta muestra, al ingresarla en el caldo de cultivo y posteriormente ingresarla dentro del equipo, va a llegar a una temperatura de desarrollo ideal para el grupo de microorganismos que estemos analizando, ¿no? En este sentido, esos microorganismos, al estar presentes los nutrientes, van a desarrollarse y dentro de ese desarrollo van a ocasionar cambios ligados a su metabolismo en las características del medio de cultivo. ¿Qué tipo de cambios? Principalmente vamos a hablar de cambios de pH, por ejemplo, si ocurren ciertas reacciones que acidifiquen los medios, o bien generación de gases tales como el CO2, ¿no? Entonces, diferentes grupos de microorganismos ocasionan diferentes tipos de reacciones, los cuales pues van a ocasionar cambios en el vial, no cambios en esta característica de los viales. Entonces, si nosotros pues vemos a grandes rasgos todo este principio de, pues bueno, introduzco un microorganismo, un medio, por su metabolismo se generan cambios y esos cambios de alguna manera se hacen visibles, pues básicamente estamos hablando de microbiología tradicional, porque así es como funciona la microbiología tradicional. Tiene nutrientes, tiene componentes de selectividad, tiene componentes bioquímicos que van a recibir, por así decirlo, esos cambios ocasionados por el metabolismo del microorganismo y que se van a expresar en un cambio en las características físicas o químicas de ese medio de cultivo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Cuando nosotros hablamos de microbiología tradicional, generalmente nosotros como analistas somos los que estamos monitoreando esos cambios tras cumplir los tiempos de incubación o tras cumplir los diferentes condiciones de análisis que se tienen establecidas en algunos métodos estandarizados, ¿no? En este caso, lo que se hace es que el propio equipo, a través de unos sistemas de detección de luz o de detección de luz UV para microorganismos que generan fluorescencia, el propio sistema es el que está monitoreando esos cambios en el medio de cultivo en tiempo real, ¿no? Y por ende, el propio sistema es el que de manera automatizada me va a brindar ese resultado sobre ese cambio que ocurre en el medio de cultivo, pues prácticamente en el momento en el que ocurre, ¿sí? Entonces, partimos de una muestra, la muestra se enriquece, genera cambios en el medio de cultivo
Y el equipo, a través de los sistemas de detección que tiene, va a monitorear en tiempo real esos cambios y me los va a indicar justamente en el momento que ocurre. Esto gráficamente, ¿cómo se observa o qué es lo que nosotros vamos a observar en el sistema? Aquí del lado derecho vamos a tener dos ejemplos de un par de muestras, ¿no? Esta de abajo que estoy marcando en este momento es una muestra negativa. Esta muestra negativa eh, básicamente es ¿qué es lo que ocurre? Al ser negativa, pues no va a haber crecimiento, no va a haber desarrollo de microorganismos y por ende el cambio en el vial no se va a llevar a cabo. El cambio en esa zona de detección no va a cambiar. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? El sistema va a estar monitoreando esta muestra, va a estar monitoreando esta zona, pues en tiempo real durante el tiempo de la prueba. Este de aquí es una representación gráfica que el equipo realiza de esta interpretación de resultados. Aquí, ¿qué se está graficando? Se está graficando esa intensidad de luz contra un tiempo de análisis. Entonces, una muestra negativa va a pasar la misma cantidad de luz siempre a través del vial y por ende, gráficamente, nosotros vamos a observar que la línea pues se mantiene plana, ¿no? Y eso es un claro indicador de que la muestra se encuentra limpia, de que la muestra no tiene ningún tipo de microorganismo. Ahora, si se trata de una muestra positiva, esta muestra positiva va a generar cambios en el medio de cultivo y esos cambios en el medio de cultivo van a ocasionar un cambio en esta zona de detección, que como vemos aquí, esa zona de detección se pinta de un color más claro. Eso lo podemos observar gráficamente de esta manera. Hay una cantidad de luz que está pasando, pero esa cantidad de luz, conforme se va modificando esa intensidad de luz que pasa porque el color de esta ventanita va cambiando, pues se va a generar aquí una pequeña pendiente, ¿no? Esa pendiente que se genera, pues básicamente nos va a indicar el equipo en el momento que determine que el cambio de pendiente es ocasionado por una interacción de microorganismos, el sistema va a marcar esa muestra como positiva y exactamente en el momento en el que la concentración de microorganismos sea tal que me indique la presencia del mismo y que me genere ese cambio en el medio de cultivo, ¿sí? Entonces, basado en eso, pues aquí hay un par de cosas a notar bastante interesantes. Uno, este es un ejemplo real, ¿no? De una muestra o de un análisis de Escherichia coli. En este caso, este análisis está realizado en horas. Aquí, para este ejemplo en específico, tenemos que un tiempo de prueba total va a ser de un total de 12 horas. Y en el caso de que se trate de una muestra positiva y dependiendo de la concentración de microorganismo que haya en ese vial, nosotros vamos a poder tener una detección desde aproximadamente 3 horas y media, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de procesos críticos dentro de la manufactura, ¿no? Como por ejemplo, algunos clientes dentro del área farmacéutica utilizan el sistema para análisis de monitoreo de aguas, por ejemplo, ¿no? Que bien las aguas pues deben de presentar, deben de tener, deben estar libres de microorganismos, ¿no? Y si bien existen los sistemas de las demandas químicas o biológicas de oxígeno, pues la determinación directa sigue siendo el método microbiológico, ¿no? Y en este sentido, al poner estas muestras de agua para pseudomonas, por ejemplo, y teniendo un resultado cuando son muestras positivas en cuestión de horas, pues esto permite a estas plantas o a estos clientes pues poder realizar las acciones correctivas pertinentes en el menor tiempo posible comparado contra un método tradicional, ¿no? ¿Y esto por qué se logra? Se logra por la conjunción de dos cosas principalmente. La primera, la disponibilidad de nutrientes que otorga el medio de cultivo al ser un medio de cultivo líquido. Y dos,
el gran control de temperaturas que podemos tener en los medios de cultivo, pues de una manera mucho más eficiente, ¿no? Porque pues no es lo mismo meter una caja Petri en una incubadora con convección forzada a lo mejor, en donde pues por convección se va a llegar a la temperatura ideal de crecimiento, que pues tener un medio de cultivo que en cuestión de minutos ya va a llegar a ese tiempo, a esa temperatura idónea de cultivo y por ende pues nos va a dar un resultado, ¿no? Entonces, este tipo de metodología, pues, de alguna manera se le conoce generalmente como una determinación indirecta de indicadores microbiológicos, y esta determinación indirecta es porque se da a partir de un medio de cultivo, el cual es interpretado por un sistema aparte, ¿no? Entonces, en la utilización de este tipo de sistemas, pues nos permite sobre todo acelerar de alguna manera esas recuperaciones y pues disminuir en un momento dado la carga de trabajo que se tiene para preparar medios, ajustar pruebas, ajustar temperaturas, leer placas y todas estas cuestiones de interpretación que pues en la microbiología tradicional hacemos de manera manual, ¿no? Entonces, basados en ese fundamento tecnológico que les acabo de describir, básicamente el sistema nos va a poder permitir tener, tener determinaciones o resultados de 3 tipos. Vamos a ver cada uno de estos. Perdón. El primer tipo de identificación o análisis que vamos a poder realizar es un análisis de presencia-ausencia. El análisis de presencia-ausencia básicamente sirve para aquellos microorganismos patógenos, por ejemplo, o microorganismos objecionables, por ejemplo, de los cuales pues nosotros tenemos pues la especificación más estricta, ¿no? Si hablamos de una Escherichia coli, de una Pseudomonas aeruginosa, de una salmonela en ciertos casos, pues realmente por especificación pues no debemos de tener nada. Entonces, los tipos de metodologías o análisis que vamos a aplicar para la metodología presencia-ausencia va a incluir ciertos pasos de preenriquecimiento que nos permitan garantizar que este microorganismo, pues, si está presente, nosotros lo podamos recuperar y lo podamos expresar en el resultado del análisis, ¿no? Y al fin de cuentas, el resultado que se va a obtener, pues es un resultado de presencia o ausencia en X cantidad de muestra, ¿no? El otro tipo de análisis que de igual manera se utiliza bastante es el análisis bajo especificación. Suponiendo que nosotros estamos hablando de un producto cuya especificación tiene cierta apertura para cierta cantidad de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, si hablamos de que en cierta formulación o en cierto producto nosotros tenemos en una especificación de 10 unidades formadoras de colonia, ¿no? Que todo por arriba de 10 unidades formadoras de colonia es rechazo y todo por debajo de 10 unidades formadoras de colonias es aceptación hasta cierto punto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos muestras que están bajo ese esquema de especificaciones, nosotros le podemos brindar al equipo la información para que el resultado que el equipo nos dé sea por arriba de o por debajo de una especificación en específico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una muestra de agua, por decir algo, cuya especificación para un recuento total es de menor a 10 unidades formadoras de colonia, si esa muestra me da positiva en el equipo me la va a declarar como mayor a 10 unidades formadoras de colonia. Pero si me da negativo, la va a declarar como menor a 10 unidades formadoras de colonia. Y así, si nosotros tenemos especificaciones diferentes para diferentes tipos de indicadores. Al fin de cuentas, lo que hacemos es programar la prueba de esa manera y manejar un esquema de diluciones en nuestra muestra para poder llegar a esa especificación que nosotros queramos. Finalmente, y otro esquema de análisis que se puede utilizar es el esquema de análisis cuantitativo.
El análisis cuantitativo, como su nombre le indica, nos va a permitir cuantificar la cantidad de unidades formadoras de colonia por unidad de medida que nosotros establezcamos, ¿no? En este caso, ¿cómo funciona o cómo se realiza esto? Aquí, el equipo nos va a dar un indicador o un dato, que es el tiempo de detección, que es este triangulito que estoy remarcando aquí. Ese triangulito me indica un tiempo de detección, ¿no? Que en este caso es aproximadamente 3.7 horas, si lo aproximamos, ¿no? Claro, el equipo me va a dar el dato exacto. Esa es una representación gráfica y puede ser no tan precisa mi indicación. Pero el punto es el siguiente. Yo tengo que ese tiempo de detección va a ser inversamente proporcional a la concentración de microorganismos que nosotros tengamos en la muestra. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad muy elevada de microorganismos en mi muestra, el tiempo de detección va a ser menor. Ahora, si yo tengo una concentración baja o nula de microorganismos en la muestra, ese tiempo de detección va a ser mayor. Entonces, como existe esa correlación entre tiempos de detección y concentración de microorganismos, es factible construir curvas de calibración con esos datos de tiempo de detección contra concentración conocida de microorganismos y con base en eso generar una curva de calibración de tal suerte que cuando yo genere esta curva y se la programe en el equipo me va a brindar ese resultado cuantitativo basado en esa curva de calibración que anteriormente yo había construido, ¿no? Este esquema se vuelve particularmente útil cuando hablamos, por ejemplo, de un protocolo que es la prueba de eficacia a preservantes, ¿no? Estamos retando preservantes con diferentes concentraciones de microorganismos conocidos. Entonces, yo puedo programar esas curvas de calibración para los diferentes grupos de microorganismos dentro de estos protocolos de eficacia de preservantes y en lugar de tener un esquema de diluciones completo con todas las siembras que se necesitan hacer para hacer esa prueba de manera manual, yo simplemente, como ya tengo mi curva de calibración, simplemente parto de mi dilución primaria, la meto en el equipo y sin importar cuál sea la concentración de ese microorganismo, me va a brindar ese resultado cuantitativo, ¿no? Entonces nos ahorramos un montón de trabajo, nos ahorramos un montón de material, pero es bien importante tener en cuenta que vamos a necesitar pues construir esa curva de calibración, ¿no? Pero pues es factible, ¿no? Al día de hoy tenemos clientes que están trabajando en sus curvas de calibraciones. Por ejemplo, hay un cliente por ahí que está trabajando en una curva de calibración para lactobacilos en un medicamento antiácido que tienen. Ellos tienen un interés en particular en medir eso y pues están trabajando en esa curva de calibración, ¿no? Con resultados ciertamente satisfactorios. Entonces, esas son los diferentes esquemas o protocolos de prueba que mediante este tipo de tecnologías de determinación indirecta nosotros podemos llegar a tener para diferentes grupos de productos. ¿Okay? Ahora, ¿qué puedo monitorear? ¿Cuáles son las diferentes matrices, microorganismos y pruebas que tenemos disponibles? En este caso, la aplicación en la industria de farmacéuticos, nutracéuticos y este tipo de productos es bastante amplia. Como mencionaba en un principio, todos los viales van a tener separada la zona de detección de la zona de enriquecimiento. Entonces, no importa si yo aquí pongo una matriz que es un rojo carmín súper intenso, que yo uso como materia prima para algunas cosas, ¿no? No importa que el medio de cultivo se pinte de ese color rojo intenso. ¿Por qué? Porque como hay una separación física entre esa zona de incubación y esa zona de detección, pues virtualmente yo puedo analizar cualquier tipo de muestra y, sin tener interferencia de matriz por el color, ¿no?
cosa que en algunos casos nos puede dificultar el análisis. Este ejemplo que vimos en la diapositiva anterior es un caso real. Esto es un colorante y justamente lo hicimos así de exagerado para justamente expresar esa parte, ¿no? Algunos de nuestros clientes para este sistema son empresas que se dedican a hacer colorantes de origen natural y pues esos colorantes de origen natural pueden tener ciertos microorganismos y ciertamente se dificulta un poco el análisis por método tradicional porque el medio queda completamente pintado, ¿no? Entonces, en este sentido, esta es una buena metodología alternativa que nos puede ayudar a solventar ese problema. Entonces, si hablamos de matrices, podemos hablar de matrices tales como polvos, cremas, jarabes, muestras ambientales, materias primas, sólidos, líquidos, calidad de agua, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de matrices que nosotros podemos analizar. Simplemente es cuestión de tener el protocolo de dilución o el protocolo de análisis adecuado y pues vamos a poder analizar esa muestra. Microorganismos, estos son todos los que tenemos disponibles. Recuentos totalmos y levaduras, coliformes, E. coli, enterobacterias, aliciclo, que esto es más que nada para bebidas, gram negativas, acidolácticas, staph, staph y pseudomonas, incluyendo los patógenos de estas, caldo sobre naranja, que se aplica para bebidas, y salmonela, ¿no? Que en este caso, el de salmonela, pues tiene una aplicación bien interesante para pruebas dentro de la industria farmacéutica, ¿no? O de nutracéuticos o cosméticos también. Entonces, ¿y qué pruebas? Pues bueno, partamos de lo que mencionaba en un principio. Gran parte de esta tecnología se basa en la microbiología tradicional. Entonces, básicamente cualquier protocolo que nosotros tengamos en el método tradicional lo podemos ajustar para aplicar con Soleris, ¿no? Estamos hablando acerca de pruebas del tipo de esterilidad, las pruebas de eficiencia de preservantes de los que hablamos en un principio, flora de descomposición, materias primas, productos terminados, vidas de anaquel, desafío de productos o de preservantes, monitoreos ambientales, filtración por membrana. Vaya, podemos hablar de una cantidad relativamente grande de análisis que nosotros podemos probar, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál es un flujo de trabajo típico que se puede manejar? Básicamente, este es un ejemplo, ¿no? Podemos partir de una muestra. Esta muestra nosotros la llevamos a una dilución 1 en 10 en caldo TSB. Si nosotros esta muestra tenemos especificaciones para todos los indicadores, a partir de esta podemos correr enterobacterias, coliformes, mohos y levaduras, recuento total aerobio. Y en este mismo caldo TSB, yo puedo hacer mi incubación a 35 grados por 18 a 24 horas y de ahí partir para hacer algunos de los patógenos, ¿no? Staphylococcus, Escherichia coli, Pseudomonas, y en este mismo puedo pasar un enriquecimiento secundario en Rapoport bacillidis y finalmente correr una prueba de salmonela, ¿no? Entonces, a partir de una misma muestra, de una sola dilución, nosotros sacamos todos los indicadores e inclusive los patógenos que se puedan analizar, ¿no? Entonces, eso nos da esa facilidad de uso en el sistema. Y otro punto importante, pues bueno, ¿cuáles son esas ventajas en tiempo que podemos obtener? Pues bueno, como tenemos esa disponibilidad de nutrientes y la parte de la temperatura de análisis bien ajustada, nosotros podemos reducir relativamente, en gran medida esos tiempos de resultados que se pueden obtener al comparar con métodos tradicionales, ¿no? Estamos hablando que una prueba de mohos y levaduras que me demora hasta 5 días, como máximo en Soleris voy a tener mi resultado punto final en 48 horas. Una prueba como enterobacterias, que va de 24 a 72 horas, la voy a poder tener de 14 a 18 horas, ¿no? Y así sucesivamente para diferentes metodologías que tenemos.
todos los viales que yo mencioné en las diapositivas anteriores, pues tienen esa característica, ¿no? Que me permiten reducir esos tiempos de análisis. Y ahora, hablando de validaciones, existen validaciones que se aplican para diferentes industrias, ¿no? Una, por ejemplo, en el área de alimentos es las validaciones de agua C, que varios de los métodos viales cuentan con esas validaciones por parte de esta institución, pero también contamos con ciertas validaciones realizadas según los protocolos de la farmacopea de los Estados Unidos, en donde básicamente utilizando la metodología de la USP para la validación de métodos microbiológicos alternativos, pues hemos generado guías de validación y libros de validación que ya cuentan con toda la información de validación requerida para justificar la utilización del método ante algún tipo de auditoría basada en farmacopea de los Estados Unidos, ¿no? Porque pues algo que hemos visto que es factible es justamente eso, tener esas validaciones o esos protocolos de validación de acuerdo a farmacopea para poder tener esa validez o este visto bueno para la utilización de la tecnología en este tipo de productos, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poquito más en este tema de la validación, pero pues finalmente todo esto se encuentra respaldado pues por el soporte técnico que tenemos, así como la experiencia en el desarrollo de este tipo de pruebas, ¿no? Ahora, ya profundizando en este tema de la validación de acuerdo a la USP, digamos que lo que hemos desarrollado ha sido basado ha sido basado en el propio manual de la USP para la validación de métodos microbiológicos alternativos. Entonces, son protocolos que existen que pues bueno, pues, se pueden visualizar y corroborar, pero básicamente estos métodos de validación lo que hacen es que, bueno, si se va a utilizar un método microbiológico alternativo, este método microbiológico tiene que cumplir con estos retos, por así decirlo, ¿no? Y lo que nosotros hemos desarrollado son manuales de validación que incluyen de alguna manera ese reto microbiológico, por así decirlo, junto con las demás características que se necesitan cuando validamos equipos para uso dentro de industria farmacéutica, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Nosotros ofrecemos una alianza. Nosotros ofrecemos una alianza con los clientes que quieran explorar o utilizar esta tecnología para diversos fines, en la cual nosotros incluimos incluimos con estas instalaciones varias cosas, ¿no? De entrada, el manual de validación, que el manual de validación va a tener todos los conceptos y checklists requeridos para poder hacer la instalación de un equipo, así como las validaciones de los viales como tal ante ciertos productos. De igual manera, apoyamos con la IQ, la OQ y la PQ, que es la calificación de instalación, de operación y de rendimiento o de performance. Y todo esto se hace, pues bueno, de manera incluida, por así decirlo, con cada una de las instalaciones que hacemos, ¿no? ¿Qué conceptos, qué es lo que se incluyen en cada uno de estos factores, ¿no? Como punto número uno, dentro del manual de validación, pues se expresan todas las investigaciones de validación que se han realizado junto con los estudios de acuerdo a este capítulo de la farmacopea, que es el cual nos habla de la validación de métodos microbiológicos alternativos. ¿Cuáles son los parámetros o factores que se investigan? La equivalencia del método, la especificidad, el límite de detección, repetibilidad, robustez y consistencia, que son los factores de evaluación que solicita este método de la farmacopea para poder considerar la validación de un método alternativo, ¿no? Y todas estas ya se encuentran de alguna manera realizadas para para estos sistemas, ¿no? Y forman en gran parte la base para la implementación del sistema. Ahora, si bien se cuenta con esa base, como sea, cuando se instala uno de estos equipos, pues se tienen que llevar a cabo las calificaciones
las calificaciones correspondientes, siendo que estas calificaciones, pues también nosotros realizamos el acompañamiento para llevarlas a cabo de manera exitosa, ¿no? En primer punto, la calificación de la instalación, pues esto lo hacen nuestros técnicos, básicamente ellos hacen todas las pruebas de funcionamiento y demás dentro de estos manuales de validación para validar la calificación de la instalación. Estos son requisitos que se tienen y que, pues bueno, todas estas documentaciones se entregan en los folders que se entregan junto con el equipo. La calificación de la operación, en donde básicamente nosotros brindamos o proporcionamos ese procedimiento estándar de operación, así como toda la documentación requerida por el equipo. De igual manera, nosotros participamos en esas capacitaciones al personal técnico de acuerdo a los programas anuales que podemos establecer. Generalmente esos programas anuales de capacitación no tienen costo. Y de igual manera, pues permitimos que el software cumpla con la 21 CFR parte 11, lo cual es sumamente importante para sistemas utilizados dentro de la industria, ya que, pues bueno, permite documentar o demostrar de alguna manera que el software es confiable, ¿no? Y que no permite alteraciones de resultados y que los resultados que se obtienen, pues son resultados finalmente confiables, ¿no? De igual manera, hay otros puntos relacionados a este sistema que, pues bueno, se verifican durante esa calificación de operación, ¿no? Y finalmente, la calificación de rendimiento. Si bien nosotros tenemos ya el manual de validación que de alguna manera nos permite cumplir con los criterios mencionados anteriormente para la validación de métodos microbiológicos alternativos, hay una parte que es el ensayo comparativo, que se realiza en específico para las muestras que nosotros querramos analizar en el sistema, en la cual nosotros podemos proporcionar ya sea el asesoramiento para que de manera local se hagan esas evaluaciones o ese método comparativo contra el método tradicional utilizado actualmente, o bien, en las empresas que así lo prefieren, nosotros también podemos apoyar con esas validaciones. ¿Cómo? Básicamente recibiendo las muestras de ustedes y corriéndolas en nuestro laboratorio, bueno, generalmente las corremos en el laboratorio de la Ciudad de México, en donde tenemos pues ya básicamente todo el protocolo montado con las cepas estandarizadas que se utilizan, pues brindando ya resultados ya en específico sobre las muestras que se tienen, ¿no? ¿Esto qué permite? Que de una manera relativamente sencilla, la industria pueda tener todas las documentaciones requeridas para poder justificar la utilización de un equipo de microbiología alternativa, que pues bueno, como vimos en diapositivas anteriores, pues va a presentar diversas ventajas operativas que pueden resultar bien importantes para la industria, ¿no? Entonces, básicamente nosotros podemos apoyar con eso y pues bueno, no es, a diferencia de otros sistemas u otros equipos que pues muchos proveedores los entregan y pues dicen adiós. En este caso nosotros no, nosotros buscamos que los clientes puedan aprovechar al máximo la inversión que se está realizando en este tipo de sistemas y que pues finalmente les reditúe la implementación de este tipo de tecnologías. Sobre todo para parámetros tan importantes como viene siendo el control de calidad microbiológica. Entonces, pues bueno, básicamente esos son los lo que les quería expresar en esta llamada. Ciertamente agradezco nuevamente al equipo de Avanpro por poder organizar este evento. Y pues bueno, voy a ahorita pausar la presentación para poder ver el chat y ver si es que tenemos preguntas o comentarios en la prueba, ¿no? Muy bien, entonces, excelente. En este caso, estoy viendo aquí el chat, veo que no hay preguntas, no sé si hay alguna pregunta o comentario por parte de alguno de los invitados que podamos ir analizando.
Muchas gracias, Martín, por su excelente capacitación que nos brindó el día de hoy y muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy a lo que es monitoreo de microbiología de NeoGem. De igual forma, lo que es la microbiología farmacéutica, ¿verdad? Dando un pequeño recordatorio, el otro martes 23 contamos con las capacitaciones de lo que es cromatología líquida de 3 a 4, que sería virtual. Y también contamos el miércoles 24 de lo que es buenas prácticas de laboratorio de 3 a 4 de la tarde, que sería igualmente virtual. Los jueves, el jueves 25 contamos con lo que es tecnologías para calidad de empaques y ese sí sería presencial de 3 a 4 en el Salón de Expo zona 13. Muchas gracias a todos por su participación. Estamos para lo que ustedes necesiten y pues quería pedirles si nos podían apoyar respondiendo, ingresando el link que envié aquí en el chat que para confirmar su participación. Así nos van a ayudar a nosotros a saber cómo mejorar y lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Muchas gracias. Feliz tarde. Excelente, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.